¿Alguna vez te has sentido demasiado pequeño frente a un problema gigante? ¿Has enfrentado algo que parecía imposible de superar? Tal vez sea una enfermedad, una crisis financiera, una pérdida o incluso un dolor emocional que nadie puede ver. Hoy quiero invitarte a mirar con otros ojos una de las historias más conocidas de la Biblia. Sí, estoy hablando de David y Goliat, pero no solo como un cuento infantil de superación. Vamos juntos a explorar qué tiene todavía esta narrativa tan antigua para enseñarnos en los tiempos de hoy. Porque, en el fondo, todos nosotros tenemos un Goliat que enfrentar. Esta historia no es solo sobre un joven contra un gigante, es sobre la fe contra el miedo, el propósito contra la intimidación, el espíritu contra las apariencias. Es sobre cómo Dios actúa a través de personas improbables, en situaciones improbables, para cumplir propósitos extraordinarios. Y tal vez tú estés ahí preguntándote, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? La respuesta es todo, porque así como David, tú también has sido llamado a vencer. En este video vamos a sumergirnos en los bastidores espirituales de esta historia. Vamos a entender quién era David, qué representaba realmente Goliat y cómo esta batalla es, en verdad, una poderosa metáfora para tu vida espiritual, emocional y hasta práctica. Prepárate para aprender, reflexionar y, quizás, despertar un nuevo coraje dentro de ti. Quédate conmigo hasta el final, porque la última parte de este video trae una lección de vida que puede transformar la manera en la que enfrentas tus desafíos diarios. Ahora, vayamos al comienzo de todo, el contexto detrás de esta batalla épica, el escenario histórico y espiritual de Israel. La historia de David y Goliat ocurre en uno de los momentos más delicados de Israel. El pueblo vivía bajo una amenaza constante de los filisteos, un pueblo guerrero, organizado, que dominaba técnicas avanzadas de combate y armamento. En el capítulo 17 de 1 Samuel vemos que el ejército de Israel estaba acampado en una colina, mientras que los filisteos ocupaban la otra. En el medio, un valle separaba a los dos ejércitos, y el miedo dominaba los corazones de los israelitas. Y todos los hombres de Israel, cuando veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. 1 Samuel 17:24. Lo que estaba ocurriendo no era solo una batalla física, sino una crisis de fe. Saúl, el rey, ya no era el líder espiritual que el pueblo necesitaba. Había desobedecido a Dios, perdido el favor divino y ahora estaba paralizado por el miedo. El pueblo seguía sin dirección, sin valentía y sin un liderazgo verdaderamente conectado con Dios. Y aquí hay algo importante. Cuando el liderazgo espiritual falla, el pueblo sufre. Es en este escenario de desesperanza que aparece un joven improbable llamado David. ¿Cuántas veces también nosotros nos encontramos rodeados por ejércitos de problemas sin saber hacia dónde ir? Situaciones que nos hacen cuestionar nuestra fe, que nos colocan en un valle entre lo que tememos y lo que necesitamos enfrentar. Así como Israel, podemos estar paralizados por gigantes que aparecen en nuestra vida. Y es precisamente en esos momentos que Dios prepara a alguien con fe y valentía para actuar. Mientras todos miraban a Goliat con miedo, Dios miraba a un pastor de ovejas en el campo, alguien con un corazón alineado al suyo. Ahora que ya entendiste el escenario, vamos a conocer mejor quién era este joven David y por qué fue escogido para una misión tan grande. David, un joven común con un corazón extraordinario. David era el menor de los hijos de Isaí. Ni siquiera su propio padre creía que él pudiera ser alguien especial. Cuando el profeta Samuel fue enviado por Dios para ungir al nuevo rey de Israel, todos los hermanos de David fueron presentados, menos él. David estaba en el campo, cuidando las ovejas. Pero Dios le dijo algo poderoso a Samuel.
El Señor no mira lo que mira el hombre mira la apariencia, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Mientras los demás luchaban por posición y reconocimiento, David estaba en los bastidores, siendo entrenado por Dios en el silencio y en la soledad. Allí, enfrentando osos y leones, protegiendo el rebaño, componiendo salmos, él desarrollaba valentía, sensibilidad espiritual e intimidad con el Señor. ¿Alguna vez has pensado que tal vez ese tiempo que tú llamas olvido, Dios lo está usando como entrenamiento? David no tenía un ejército, no era un guerrero, no tenía armadura, pero tenía algo que nadie allí poseía: una relación íntima con Dios. Él aprendió a confiar en el Señor cuando nadie lo estaba mirando, y eso fue lo que lo preparó para enfrentar a Goliat. La fuerza de David no estaba en sus músculos, sino en su fe. No se trataba de lo que él podía hacer, sino de lo que creía que Dios podía hacer a través de él. ¿Cuántas veces te has sentido pequeño, invisible, olvidado? Dios ve tu corazón. Él conoce tus luchas secretas, tus lágrimas silenciosas, y te está preparando para algo grande. La Biblia está llena de ejemplos como este, y David es la prueba de que el anonimato puede ser el mayor campo de entrenamiento para una gran misión. Pero mientras David se fortalecía en el campo, del otro lado del valle se levantaba un gigante. Ahora vamos a entender quién era Goliat y qué simboliza hasta hoy en nuestras vidas. Goliat, el gigante externo y los gigantes internos. Goliat era un guerrero filisteo, gigante en tamaño y en arrogancia. Medía cerca de 3 metros de altura, llevaba una armadura de bronce que pesaba más de 50 kilos y empuñaba una lanza como el tronco de un árbol. Cada día salía al valle y lanzaba un desafío. Escoged de entre vosotros un hombre que baje hasta mí. 1 Samuel 17:8. Goliat no solo representaba fuerza física, él representaba el miedo, la opresión, la afrenta espiritual y el desaliento colectivo. Durante 40 días paralizó a todo un ejército solo con palabras. Hoy tal vez no estés frente a un hombre de 3 metros, pero enfrentas gigantes mucho más silenciosos y devastadores. La ansiedad que te roba el sueño, la inseguridad que paraliza tus sueños, el dolor emocional que nadie ve, la deuda que asfixia, el diagnóstico que asusta. Esos son los Goliats de la vida moderna. Gritan dentro de tu mente, desafían tu fe y te hacen sentir impotente. Goliat simboliza todo aquello que intenta convencerte de que no eres capaz. Y el mayor error que cometió Israel fue escuchar demasiado la voz del enemigo y olvidar la voz de Dios. Mientras Goliat hablaba con intimidación, Dios seguía presente, esperando a alguien que se atreviera a creer. ¿Cuáles son los gigantes que te han estado desafiando? ¿Esos que te hacen despertar ya cansado, ya desanimado? Hoy, esta historia te recordará que el tamaño del enemigo no importa cuando conoces el tamaño del Dios que está contigo. Y fue exactamente eso lo que David entendió. Él no vio el tamaño de Goliat, vio la debilidad espiritual de un enemigo sin alianza con Dios. Ahora vamos a entender cómo David enfrentó a ese gigante con una estrategia que te va a inspirar profundamente. La estrategia de David: fe, valentía y propósito. David llegó al campo de batalla para llevar pan y queso a sus hermanos. No fue llamado para pelear, fue enviado por obediencia, pero activado por el propósito. Al escuchar a Goliat desafiar al ejército de Dios, David no guardó silencio. Hizo la pregunta que todos allí deberían haber hecho: ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar al ejército del Dios viviente? 1 Samuel 17:26. Esa es la diferencia de quien vive por la fe. David no veía un gigante, veía una oportunidad para exaltar el nombre de Dios.
Saúl intentó vestir a David con su propia armadura, pero era demasiado pesada. No le quedaba bien. David entendió que no necesitaba parecerse a los demás para vencer. ¿Y cuántas veces en la vida intentamos ponernos algo que no nos queda? Estándares, expectativas, métodos que no tienen nada que ver con quienes realmente somos. David decidió usar lo que ya sabía usar: su honda y 5 piedras lisas. Eso era suficiente, porque lo que importa no es lo que tienes en la mano, sino quién está contigo en la batalla. En el momento de la pelea, David no tembló. Corrió hacia el gigante y declaró: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos». 1 Samuel 17:45. Esa es la actitud de una fe verdadera: correr hacia el problema, no armado de miedo, sino de convicción espiritual. David se posicionó con osadía. Enfrentó al enemigo con su identidad, no con la de otros. Proclamó la victoria antes de que la batalla comenzara y usó la propia arma del enemigo para derrotarlo. 1 Samuel 17:51. La estrategia de David no era militar, era espiritual. Y cuando tú te alineas con Dios, hasta una piedra se vuelve más poderosa que una espada. No necesitas todos los recursos del mundo para ganar tus batallas. Necesitas fe, claridad, valentía y un propósito alineado con Dios. Tal vez hoy sea el día de quitarte la armadura que no te pertenece y luchar con lo que Dios ya puso en tus manos. Tu Goliat puede caer si tú te levantas. Y cuando David se levantó, fue el gigante quien cayó. Ahora, veamos lo que sucedió en el momento de la victoria y lo que eso representa para tu vida espiritual. La victoria, cuando la fe vence al miedo. David no dudó, corrió hacia el gigante. Mientras todos retrocedían, él avanzaba. La piedra lanzada por su honda no solo golpeó la frente de Goliat, derribó un sistema de miedo que había dominado a Israel por días. Así venció David al filisteo con honda y piedra, lo hirió y lo mató. 1 Samuel 17:50. David no solo venció, él cambió la atmósfera espiritual de ese lugar. Su valentía reavivó la fe de todo un pueblo. El texto bíblico dice que, cuando los filisteos vieron que su campeón había caído, huyeron. Y el ejército de Israel, que antes estaba lleno de temor, recobró el valor y los persiguió. Aquí hay una lección poderosa. Cuando tú vences a tus gigantes, otras personas a tu alrededor también se fortalecen. David fue valiente porque confiaba plenamente en Dios. No basó su seguridad en números, armas ni apariencias. Su fe era una roca firme en medio de la incertidumbre, y lo que parecía imposible sucedió en cuestión de segundos. Porque cuando Dios está al mando, lo improbable se vuelve inevitable. A veces, lo que te falta no es recurso ni fuerza, sino osadía espiritual. El Goliat que te desafía no resiste cuando tú te levantas con fe y enfrentas con valentía. Y cuando eso sucede, el miedo da paso a la victoria. Pero la historia de David no termina con la caída de Goliat. En realidad, ahí comienza su ascenso como hombre de Dios. Ahora vamos a entender qué nos enseña esta historia para la vida y cómo puedes aplicarla hoy en tu crecimiento espiritual. Lecciones de vida. Cómo vencer a tus Goliat hoy. La historia de David y Goliat no trata solo de una victoria física. Es un mapa espiritual, un retrato de cómo Dios actúa en la vida de quienes confían en Él, incluso cuando todo parece imposible. Y la gran verdad es, todos tienen un Goliat que enfrentar. Puede ser externo, un problema, o interno, un miedo, un trauma, una herida. David solo venció porque no ignoró lo que ocurría en los bastidores. Mientras todos miraban solo el campo de batalla, él ya había vencido antes. Se venció a sí mismo, venció la duda, venció el miedo.
¿Estás aprovechando el tiempo de silencio para prepararte? ¿Estás siendo fiel en lo poco, como lo fue David con las ovejas? La lección aquí es: no subestimes los días comunes. Es ahí donde Dios forma guerreros. No necesitas ser el más fuerte, el más inteligente, ni el más preparado ante los ojos del mundo. Solo necesitas estar dispuesto y disponible. David usó piedras y una honda. ¿Qué tienes tú hoy en tus manos? Tu talento, tu historia, tu dolor. Todo eso puede ser usado por Dios si lo pones en las manos correctas. El miedo puede caer, la culpa puede caer, la inseguridad puede caer, pero tú necesitas levantarte, y si te levantas con fe, valentía y propósito, nada podrá detenerte. Romanos 8:31 nos recuerda: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Fuiste llamado para vencer. Aunque el mundo dude, aunque te hayan dejado de lado, Dios te ve como un elegido, y el mismo Dios que capacitó a David te está capacitando a ti ahora. Decláralo en voz alta: hoy me levanto con fe, enfrento a mis gigantes, y con Dios yo venzo. No estás solo, y tu victoria será testimonio para levantar a muchos otros. Si esta historia te habló hoy, sabes que no fue casualidad. Dios todavía levanta a los David en tiempos de guerra, y quizás hoy sea el día en que Él te está levantando a ti. Sea cual sea tu Goliat, puede caer. Con fe, con propósito y con la certeza de que no estás solo en este camino. La victoria comienza cuando eliges creer, y a veces todo lo que necesitas es una piedra y un poco más de fe. Si esta palabra tocó tu corazón, escribe en los comentarios: yo me levanto en fe. Comparte este video con alguien que necesita enfrentar a sus gigantes. Suscríbete al canal, activa la campanita y vamos juntos en este viaje de fe y crecimiento. Hasta el próximo video, y nunca lo olvides: con Dios puedes vencer a cualquier gigante.